Que estamos aquí reunidos. No es fácil, hermanos, disponer de un tiempo entre las múltiples ocupaciones que muchos de ustedes tienen, sin duda alguna, y decir, bueno, hoy es miércoles, hoy hace frío, pero hoy queremos hacer el esfuerzo de ir a la casa del Señor. Amén. ¿Verdad? Entonces, y eso delante de Dios está bien, hermanos, porque el Señor dice que sus ojos están atentos, sus oídos también, y buscamos sencillamente agradar al Señor. Por eso es de que estamos acá en este lugar. Es cierto, algunos hermanos por cuestiones diversas no están aquí. Oremos simplemente para que Dios les bendiga, pero nosotros que ya estamos aquí, pues vamos a deleitarnos en la palabra del Señor, ya que necesitamos mucho de la palabra de nuestro Dios. Les invito que busquemos el libro de Éxodo en el capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Y les invito para que pongan su vista desde el verso 27 en adelante. Repito una vez más, la cita bíblica es Éxodo 34, del 27 en adelante. Si ya lo encontraron ahí, hermanos, les invito para que pongan el sentido en esta porción que es palabra de Dios. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Hermanos, en estos días que estamos ya casi por finalizar este año 2022, pues estamos viendo que hay diferentes atractivos en el área metropolitana. Hay fiestas por doquier. Empiezan a escucharse las invitaciones a diferentes reuniones. Les llamamos las dichosas posadas, ¿verdad? A propósito, ¿saben por qué posadas? Digo, a veces nomás escuchamos los términos y como somos muy tradicionalistas, nos quedamos con el término y ya. Pero bueno, no lo voy a explicar, eso sirve para que lo chequemos todos, ¿verdad? Pero hay fiestas, hay invitaciones, hay atractivos. Les decía que allá en el centro hay un atractivo que se llama Lustopía, y antes no cobraban, ahora sí cobran. Pero si no podemos ir a la Utopía, creo que en la Macroplaza, ahí hay muchos atractivos, muchas luces, muchos de estos adornos navideños, y pues ya depende de cada quien. Pero es lo que se está viendo en estos días. Además de las casas, diversas casas ya tienen sus adornos ahí. Ya me imagino cuando llegue el recibo de la luz, ahí les encargo, porque dicen que sí demandan mucha energía. Pero al final todo tiene un propósito, es resplandecer de una forma, ¿verdad? A lo menos que se vean esos dibujos, esas figuras, esas casas que resplandezcan, y porque estamos acorde a esta temporada navideña. Y me quedo pensando, sí, es muy bonito ver las luces en las casas, pero creo que es más bonito ver la luz de cada persona, en el trato, en los unos con los otros. Y por eso me llamó la atención esta porción en donde dice la palabra de Dios: este varón llamado Moisés, sabemos que él es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos un cuadro en donde expresamente la palabra de Dios dice cómo este varón tenía una relación con Dios tan íntima. Sin perder Éxodo 34, veamos en Mateo capítulo 4. Mateo
capítulo 4. Dice la palabra del Señor. ¿Ya están ahí, hermanos? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Me llamó la atención solo esa porción, hermanos. Claro, en ese capítulo que acabamos de leer, en Mateo capítulo 4, vemos cómo el Señor dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí enfrentó una lucha desmedida, en donde Él, todo lo que acontece, hermanos, es para darnos ejemplo a nosotros. Porque imagínense, en ese capítulo el enemigo, el diablo, no se detuvo ni en lo más mínimo para atentar al Hijo de Dios, al Dios mismo, al Dios único y verdadero. ¿Y usted cree que se va a detener para afectar su vida? No. Sin embargo, en esa porción vemos que el Señor le llevó paso a paso diciéndole al enemigo lo que a nosotros también nos dice: la única manera de permanecer firmes, escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Y así sucesivamente, hermanos. Por eso el Señor nos lo da como ejemplo a nosotros en las Escrituras, para mantenernos ahí latentes, firmes. Y en el capítulo 34 de Éxodo dice la palabra del Señor que este hombre llamado Moisés estuvo con Dios 40 días y 40 noches. No comió pan, no bebió agua. Y escribió las tablas, en estas tablas lo que llamamos el Decálogo, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro, dice la Escritura, Moisés no sabía que su piel estaba tan resplandeciente. ¿Y cuál era la razón? Después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Dice ahí el versículo 35: y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. El título es Resplandeciendo como luminares, hermanos. Qué importante es la luz, la energía eléctrica que nosotros podemos disfrutar y además pagar, porque necesitamos pagar por este servicio tan importante. Nos es de mucha utilidad. Imagínense, hermanos, todo lo que tenemos en cuestión de aparatos, en cuestión de la empresa, de todas las cosas. Qué importante es la energía eléctrica. ¿Cómo se miraría el panorama sin luz, hermanos? Imagínense que usted llegue a casa ahorita, ¿verdad? Y lo que quiere llegar es descansar un poquito y esperar a que su esposa ahí le prepare unas ricas tortillas de harina con unos huevitos. Ya me emocioné. Pero, ¿qué dicen las hermanas? En sueños, en sueños. Pero llegan allá a su casa y está totalmente oscuro. ¿Cómo se siente el momento? ¿A poco les da alegría llegar y, oh no, está oscuro? No importa, está bien. Creo que entra algo de desesperación, algo de tristeza, algo de ansiedad, porque necesitamos la luz. Pero ya nos damos cuenta que un transformador por ahí se dañó, pero ya andan las cuadrillas trabajando ahí duramente para arreglar ese desperfecto, y estamos a la espera. ¿A qué hora llegará la luz? Y de repente vuelve todo a su normalidad. Eso ya nos da una tranquilidad.
y ahora sí, ponle ahí el canal que tú quieras, escucha la música, etc. Hermanos, es muy importante la luz, pero quiero decirles que es más importante la luz que nosotros podemos reflejar en este mundo. No porque nosotros tengamos esa luz, hermanos, nosotros sabemos quién es la luz y reflejamos la luz de aquel que todo lo puede. Este era el caso de Moisés cuando fue y estuvo en comunión con Dios, estuvo ahí en esa comunión tan íntima, y de esa manera Moisés desciende del monte Sinaí y su rostro era un rostro resplandeciente que los demás lo podían considerar y aún tenían temor de él. Hoy en día esa luz se ha estado apagando en muchos cristianos. Esa luz que debe de reflejarse se ha estado opacando poco a poco. ¿Y sabe por qué? Por el mundo y sus deseos. Quisiera llevarles a la carta de Filipenses capítulo 2, por favor, hermanos. Tal vez usted pueda insinuar por qué los temas que se nos comparten tienen que ver con el testimonio, tienen que ver con la obediencia, tienen que ver con la fidelidad, tienen que ver, hermanos, porque tenemos que ser resplandecientes como luminares. Y para ser resplandecientes como luminares, en el contexto de lo que Dios pide, tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Y en Filipenses capítulo 2, encontramos desde el verso 12 en adelante, estas palabras del apóstol Pablo, usado por Dios, diciendo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. No quiere decir, hermanos, que la salvación se pierde. La salvación en Cristo es segura, hermanos, y no se pierde. Este versículo no está diciendo nada de eso en lo absoluto. Está diciendo que caminemos en este mundo con integridad, ya que somos salvos por la gracia del Señor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Recuerdan que estuvo haciendo Moisés en el monte Sinaí? Estuvo hablando con Dios cara a cara, y Dios le estaba hablando a él. Hermanos, Dios nos sigue hablando a nosotros por medio de su palabra. Y esa era la forma en la cual Moisés estaba siendo ese receptor de la palabra de Dios, llenando su vida, llenando su corazón. Dice aquí el versículo 14: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Lean el versículo 15, hermanos, para que me ayuden un poquito y así nos participemos. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. De ahí el título, hermanos: la urgencia de resplandecer como luminares en este mundo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Hermanos, estas palabras son tan significativas para hoy en día en la vida de cada creyente, el que seamos como irreprensibles. Vean ustedes ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lean el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la finalidad de nuestro Dios para cada uno de nosotros es que tomemos con seriedad su palabra, para que de esa forma podamos resplandecer como luminares en este mundo. Es un mundo en donde hemos dicho varias veces que es un mundo que va cada día en decadencia, cada día, hermanos. Y dice la Escritura, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean maduro,
enteramente preparado para toda buena obra. Y regresando ahí en el capítulo 2 dice, para que seáis irreprensibles. La escritura nos habla constantemente de esta palabra, irreprensible. Vean ahí en la misma escritura, pero en el capítulo 3, primera a Timoteo capítulo 3. Les voy a pedir otra vez que lean el versículo 1 y 2 de primera Timoteo, hermanos, si son tan amables. Una vez más, dice. Palabra fiel, si alguno no haya gustado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Hasta ahí está bien, hermanos. Lo que quiero es enfatizar cómo podemos nosotros resplandecer en este mundo como luminares. Primero vemos que por medio de la palabra del Señor, por medio de la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y nos dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y no tengo que ahondar en lo que son las buenas obras, hermanos. Hay cantidad de cosas que podemos hacer sin llegar al punto de la religiosidad, sino simplemente ser obedientes a la palabra del Señor. ¿Saben? Mientras muchas personas ahorita están pensando o estamos pensando en estas actividades de Navidad, quiero decirles que hay hospitales llenos, y la gente está sufriendo. Y muy posiblemente muchas de estas personas no lleguen ni al 24 ni al 25. Pero hay veces que perdemos los enfoques nosotros. Nos volvemos egocéntricos y pensamos nada más en nosotros mismos antes de pensar en los demás. Y la Escritura dice, para que el hombre y la mujer de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Hay veces que ni oramos los unos por los otros ahí en las familias. Hay veces que ni siquiera esas reuniones a veces se vuelven un poquito tensas porque hay discrepancias entre algunos y otros. Por ahí a veces escuchamos, ¿por qué no convivimos con otros familiares, hermanos, durante estas fechas? Me decía mi mamá que le han cuestionado esto, ¿por qué ya no vas con tus hermanas? Y la respuesta es sencilla, porque ya no es igual, hermanos. Ya no es igual. Tenemos que resplandecer como luminares. Sí es cierto que tenemos que ayudar y hacer buenas obras, pero hay que mantenernos firmes en nuestras convicciones, porque de otra manera estaríamos cayendo en religiosidad solamente y no en lo que Dios quiere. Dice la palabra de Dios, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, el pastor, dice aquí, sea irreprensible. Y esta palabra, hermanos, también tiene que ver para con nosotros. Usted puede decir, esa es una carta pastoral, y lo es. Sin embargo, la palabra es directa para todo creyente, irreprensible. Y esta palabra significa que nadie te señale, y que cuando te señalen, tú sepas, y Dios de testigo, que es una vil calumnia. Así le pasaba a los primeros discípulos, hermanos. Y por eso el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero alegraos y gozaos, pues porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No es nuevo que la gente pueda calumniarnos, pero sabemos que a veces esas son calumnias. Pero qué triste, hermanos. Qué triste es cuando te señalan y te dicen, sí, yo te vi en ese baile, te vi en ese concierto, te vi en esa mesa donde estaba llenito de bebidas embriagantes, te vi. Y hoy en día existen las redes sociales, hermanos. Y a veces, como decía el hermano Eric Robles, no entendemos, son redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo la puede ver, hermanos. Todo el mundo puede ver, son redes sociales.
Y en las redes sociales ahí vienen tantas cosas. Y no es que uno ande buscando las redes sociales, sino que sencillamente por algunas cuestiones aparecen ahí, hermanos. Y eso da tristeza, quiero decirles. Me tocó ver a un joven en las redes sociales cantando, diciendo tantas cosas acerca de Dios, acerca de la obediencia. Y yo dije, pues está bien. Pero en las mismas redes sociales, porque a veces tratan de cubrir con sus cuentas. Yo no entiendo algunas cosas, pero hermanos, no se necesita ser un genio para darse cuenta de que a veces está camuflajeándose nada más. Y la luz sale a flote. Y de repente, después de andar alabando al Señor, de repente ahí estaba ahora pidiendo Halloween. ¿Y cómo es posible? Que nadie te señale, mi hermano, mantente irreprensible, que nadie te señale. Y cuando lo hagan, tú sabes que no es cierto. Tú sabes que Dios te respalda. Pero qué triste cuando es así. Mantente irreprensible. Filipenses capítulo 2. Para que seáis irreprensibles y, como dicen las demás, hermanos, y sencillos. ¿Sí? ¿Saben, hermanos, que lo sencillo es lo más bonito? Esta palabra es muy importante, hermanos. Sí, es cierto que hay que ajuarearnos, dicen algunos. Y no es malo que si tienes ropa adelante, tienes buen calzado adelante, no es malo, está bien, está bien. Pero hay quienes dependen más de eso. Qué bueno que en la mesa existan diferentes alimentos. Qué bueno, gracias al Señor. Que la mesa esté llena de todo lo que se va a hacer en estas fechas. Está bien. Pero no es lo más importante, hermanos. Lo sencillo es lo más bonito. Y hay veces que con una comida en paz, disfrutando, que esas reuniones, hermanos, que esas reuniones que vamos a tener, el centro sea nuestro Dios. Porque hay veces que festejamos el nacimiento del Señor Jesucristo sin el Señor Jesucristo. Hay veces cuántas familias no se reúnen y el Señor está ahí. Hermanos, resplandecer como luminares. La sencillez de parte de un hijo de Dios es muy importante. Pero miren, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos, ahí en Mateo capítulo 5, versículo 14, si son tan amables, dice la palabra del Señor lo siguiente. Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Quién está diciendo estas palabras? Por supuesto, aquel que es la verdadera luz, hermanos. En Juan 1:5, vean ahí también, por favor. Estamos buscando algunos versículos. En Juan capítulo 1, versículo 5. Dice ahí la escritura: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está hablando del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5. Lo estoy haciendo a propósito, hermanos, para que ojeemos ahí la palabra del Señor. Efesios capítulo 5. Dice ahí la escritura también lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí en el encabezado, ¿cómo dice, hermanos? Andar como hijos de luz. Y después vienen palabras fuertes que nos hacen entender lo importante que es andar en la luz. Hermanos, cuando no andamos en la luz, andamos en las tinieblas. Y lejos que estas fechas sean de bendición, muchas veces no es así. No prevalece esa noche y mucho menos la paz, como cantamos. Porque la luz de Cristo está a distancia. Por eso hay que acercarnos a Él que es la luz verdadera, y que nosotros podamos portar esa luz hacia los demás. Así como cuando Moisés habló cara a cara con Dios y su rostro resplandecía, nosotros cuando estemos en comunión con Dios, nuestro rostro en sentido figurado también debe de resplandecer para con los demás, y los demás puedan decir: oh, pasó tiempo con Dios. Pero como a veces en estas fechas, hermanos, es bien complicado agradar a Dios. Vamos a tener unos días difíciles en cuestión de horarios, yo lo sé. Pero, hermanos, en el amor de Cristo, vean ustedes y analicen lo que es más importante para ustedes. Me decía Dulce: oye, en el mensaje que mandaste a los grupos, ¿no será que lo puedan tomar mal los hermanos cuando dices eso? Le digo: no, y lo sostengo. Tenemos que ver lo que es más importante para nosotros, hermanos. Y no se trata de ser religiosos, se trata de reconocer quién es la verdadera luz en este mundo. Y Cristo es la luz de este mundo. Y nosotros debemos ser también luz en este mundo, hermanos, porque si Dios nos deja brincar, pasar a este año que viene, es el mismo reto: brillar, resplandecer como luminares en medio de esta generación maligna y perversa. Es lo que quiere el Señor. En Juan capítulo 8 dice la Escritura. Vean ahí Juan 8. En el capítulo 8 y en el versículo 12 dice la Escritura: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, qué importante es resplandecer como luminares. En medio de esta generación, la Biblia la describe una generación maligna y perversa. Sin embargo, regresando ahí a Filipenses capítulo 2, hermanos, tenemos que ser sensatos. Filipenses capítulo 2. Dice la Escritura una vez más ahí: tomados de la palabra de vida, versículo 16, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y ya en el capítulo 3 vemos cómo el apóstol Pablo manifiesta su deseo de seguir adelante en el camino de Dios. Prosigo a la meta, prosigo al blanco, prosigo olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Hermanos, el Señor quiere que resplandezcamos como luminares. La pregunta que nos puede retar en esta noche es: ¿qué vamos a hacer al respecto? Que nuestra luz se vaya opacando poco a poco hasta que de repente desaparezca. Y no estoy hablando de salvación una vez más. En este año, hermanos, hemos visto que iglesias se han cerrado. Hemos visto que hogares se han desintegrado. Hemos visto que hermanos han retrocedido. Cuando digo retrocedido, han retrocedido a las cosas de este mundo. Y por eso ya podemos verles ahí en las redes sociales, haciendo cosas que ya no glorifican el nombre del Señor. Pero ¿qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de nosotros en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, en la forma de relacionarnos los unos con los otros? ¿Estamos siendo esa luz que pueda alumbrar a otras personas? ¿O sencillamente estamos totalmente apagados? El Señor quiere
que estemos en comunión con Él. Así como cuando Moisés, cara a cara con Dios, a esto le llamamos nuestro tiempo devocional, hermanos. A esto le llamamos nuestro tiempo de oración con Él. A esto le llamamos nuestro tiempo de congregarnos. A esto le llamamos nuestro tiempo de servirle a Él. Y de esa manera la gente puede darse cuenta de que Cristo vive en nuestro corazón. Hermanos, les animamos en el amor del Señor a que no caigan en las trampas de este mundo. Por el contrario, veamos que la luz es Cristo y resplandezcamos con su ayuda y con su gracia. Dios les bendiga, hermanos.